10. Solo acá atrás me puso acá. Felicitaciones a los dos que se casaron. Gracias. Gracias. Qué valiente. ¿Y el tuyo? ¿Es igual? No lo tengo. No, es que no se lo ponen para ahí. Juan 10. Ujú. No, rayo. ¿Qué versículo, pastor? Versículo 7 en adelante. No, rayo un libro. Ahí está. Bueno. Muy buenas noches, mis hermanos. Recuerden que estamos grabando esta clase para aquellos que desean aprender en diferido. Y yo quisiera pedirles que si hay algo que no se entiende, o si ustedes desean algún aporte o hay alguna pregunta, nos la hagan saber y la pongamos en la mesa. La idea es que este tiempo sea un tiempo donde nosotros todos seamos edificados. Ya hemos tenido el tiempo de oración y vamos a ir a Juan capítulo 10, versículos 7 al 18 y nuestro hermano Andrés lo va a leer. Ok. Juan 10, versículo 7 al 18. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Juan David, ¿nos haces un resumen de lo que acabas de escuchar? Que Jesús es el buen pastor y que todas las ovejas, que toca tener cuidado con las ovejas porque unas pueden dejar que el lobo pase y huir en vez de avisar a las otras ovejas. Bueno, no dice eso. Michael, ¿de qué se trató más o menos lo que acabamos de leer? Pues prácticamente se trata de que Jesús es el buen pastor de nosotros, porque yo entendí, es el pastor que nos orienta, que el pastor malo es el que no cuida de sus ovejas, pero que él no hace eso, sino que las guía, Por más de que no sean suyas. por más de que no sean suyas, que también básicamente explica que, ¿cómo era que decía algo de que? Sí, yo creo que con eso sería Muy bien. Hay algo muy interesante. Voy a hacer una pregunta abierta para que nosotros podamos entrar en contexto. Elian, ¿alguna vez tú has buscado este anillo? Loraine. No, porque no es mío. Ah, ok. O sea, hay algo fundamental de esta enseñanza de hoy.
es que uno solo busca lo que es de uno. O sea, si yo extraviara este anillo, Tú lo buscarías. el único interesado en encontrarlo soy yo. ¿Por qué razón? Porque le tengo aprecio, porque sé que vale, y depende lo que vale, lo que se ha perdido, es lo que yo voy a entregar, ¿sí? Hay personas que gastan su vida por encontrar tesoros. Hay personas que pierden su vida por buscar tesoros. Hay algo que es importante de este pasaje, que es frente a la ceguera espiritual. Encontramos una disertación que nos pone el Señor Jesús con 3 énfasis. Los 3 énfasis están en el boletín que envió el diácono Yang Lee. Y si hay alguno que en la grabación desee la clase escrita, está aquí. Jesús hace 3 afirmaciones. Dice, yo soy la puerta. Es lo primero que va a decir en el versículo 7. Luego dice, yo soy el buen pastor que doy la vida por las ovejas. Y luego dice, yo conozco mis ovejas. Y yo estoy partiendo, tal vez como dijo el presbítero el domingo en su predicación, de atrás para adelante. Del 14:28 él arrancó hacia el 13. ¿Pero por qué razón? Porque el Señor Jesús vino a este mundo con algo fundamental en mente, con algo en mente vino. Hacer una obra extraordinaria que nadie podía hacer. ¿Sí? Más allá de la obra de redención, que es el clímax de su estancia aquí, morir en la cruz, dar su vida, él dice que textualmente, pragmáticamente, él dejó el reino de Dios para venir a buscar lo que se había perdido. Ahora, nadie busca lo que no es suyo. Y esto nos debe ser interesante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes están aquí, es porque Dios los trajo. Si ustedes perseveran aquí, es porque Dios los trajo. Si usted que me ve en el YouTube, ya en la grabación, ¿por qué está interesado en esto? Porque Dios lo trajo a una enseñanza. Ahora, hay una realidad en este texto. Hay unos que están dentro de un redil y están otros fuera del redil. El redil tiene una puerta. Y la Biblia cuando nos dice de una manera metafórica que para entrar al redil de las ovejas de Dios, tienen que pasar, sí, tienen que pasar por una puerta, pero esa puerta no es una cosa. Esa puerta es una persona. Listo. Exacto, es Jesús. Y Jesús les dice en el versículo 7, le dice, yo soy la puerta. ¿Y por qué creen que dirá eso? Es que eso es algo que yo quisiera que nosotros veamos. Porque el que cruza por ahí es salvo. Pero fíjense que las puertas uno las usa para entrar y para salir. Acá Jesús dice, yo soy la puerta. Y quien entre por la puerta de Jesús, miren, es algo muy interesante. ¿Te puedo usar, por ejemplo, a ti? Listo. Yo a usted más o menos ¿hace cuántos años lo conozco? Desde 2014 más o menos, 13. O sea, como unos 10 años más o menos. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos hace un rato, unos 10 años. Casi 10 años. Entonces, él siempre ha tenido en mente como que yo llegué acá a la iglesia y un día me tengo que ir. Ese fue tu pensamiento. Sí, porque normalmente tú has estado por tu trabajo en muchas iglesias. Tú llegaste a la fe y cada día que tú vas creciendo en la fe, muchos de tus proyectos y de las cosas de tu vida están cambiando. Yo en algún momento yo le he ofrecido a él para que sea presbítero o anciano en nuestra iglesia por su discernimiento. Él me dice que todavía no sabe a lo que Dios lo ha llamado. Normalmente un buen presbítero sabe eso. Él no dice, ay, sí, qué bueno, me interesa. No, ese no sirve. El buen presbítero, ¿por qué razón? Porque sabe que las cosas son serias con Dios. Y uno no quiere. Y pasa por lo que tú dices, hay que estar formado. Todos esos son indicadores. Ahora,
¿Por qué yo tomo como ejemplo? Porque cuando uno pasa por la puerta de Jesús, como Él es la puerta, yo creo en Él, yo entro, pero no puedo salir. Lo más seguro de entrar al redil del Señor es entrar por la puerta que es Cristo. Cuando uno entra a la puerta del redil, por la necesidad, por la conveniencia, por la ambición, en cuanto uno tiene lo que quería, dice, yo no soy de este redil. Y esto es algo muy interesante porque lo que está antecede al capítulo 10 es el 9. 9, muy bien. Pero habla de la ceguera espiritual de aquellos que se creían hijos de Dios y no son hijos de Dios. Simplemente ellos se creían hijos de Dios porque seguían una religión. Pero cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra conciencia, en nuestra mente, nos va haciendo entender cosas diferentes. Y lo primero que este pasaje nos empieza a hacer entender es que el reino de Dios es la realidad de una iglesia, la realidad de un redil, la realidad de un lugar. Voy a leer para que podamos aprender. Dice, volvió pues Jesús a decirles, o sea, les va a volver a repetir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, el yo soy es una connotación muy interesante, porque el yo soy solo lo usó un personaje en el Antiguo Testamento para decirle a los siervos, hagan lo que yo quiero. Y este personaje le dijo, yo voy a ir y voy a decir que tú estás diciendo esto, pero le digo, ¿quién eres tú? Y él que le dijo, diles que yo soy. Y él dice, no entendí. Dile, yo soy el que soy. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Si usted está aquí por Jesús, usted entró y no va a volver a salir. Eso que hace en nosotros nos da confianza, nos da fortaleza, porque no depende de nosotros. El hecho que el Señor Jesús diga, yo soy su puerta, por donde ustedes entraron al reino de Dios, a la iglesia del Señor, a la casa de Dios, ¿qué me garantiza? Que yo no puedo escapar, porque este es el mejor lugar para estar. Que todos los imposibles que nosotros tenemos antes de venir a la iglesia, yo les voy a decir algunos imposibles que, bueno, ustedes como nacieron cristianos no han pensado, pero el que no nació cristiano dice, yo no voy a la iglesia porque es imposible que yo deje esto. Es imposible que yo cambie en lo otro. Es imposible que yo sea otra persona. Y cuando uno se da cuenta, cuando Dios lo ha traído, cuando el Señor Jesús lo ha traído, esos imposibles empezaron a quedar de lado. Porque aquel que comenzó una buena obra la está perfeccionando. Entonces Jesús le dice, de cierto os digo. Este de cierto es una doble afirmación. Como está diciendo, yo te digo, te aseguro, yo soy Dios, ¿sí? La puerta de las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese otro, perdón, pastor, antes de él eran otros que decían que eran Cristo, el Mesías. Lo que sucede es que acá hay diferentes judíos escuchando. Todos ¿cómo prometían la salvación? Obedece la ley y será salvo. Obedece la ley. Y esa parte donde dice que habla sobre ladrones y salteadores. Lo que el Señor Jesús está diciendo, recuerde que acá habían muchos hombres religiosos, fariseos, saduceos, todos ellos se peleaban como síganme a mí, yo les enseño. ¿Y ellos qué enseñaban? Religión. ¿Cuál es la religión? Pórtate bien, no te portes mal, esto dice la ley de Moisés. De hecho, ellos hicieron algo muy malvado. Voy a hacerles un ejemplo. Moisés dijo en Éxodo 20,
versículo 8. ¿Cómo dice Éxodo 20, versículo 8, Jenicita? Usted que llegó temprano. Acuérdense. Los 10 mandamientos. Acuérdate. Muy bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día de Jehová no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, Ni tu siervo, ni tu sierva. Ok, miren lo interesante. Entonces ellos dijeron, oiga, yo entendí que el séptimo día es el día del Señor. Diácono, ¿cómo está usted? ¿Sí? Entonces, miren lo interesante. Ellos dijeron eso. Pero como ellos veían que no lo podían obedecer, ¿por qué no lo podían obedecer? Porque Dios pide un día de reposo. Pero es que el día de reposo no significa no hacer nada. Ellos lo entendieron como no hacer nada. El Señor nos enseñó en su palabra que el día de reposo es un día de contemplar la obra de Dios, de escuchar la voz de Dios, de adorar a Dios y reconocer que Él está. Por eso el domingo no son las 2 horas o 3 horas del culto en el caso cristiano. Es como yo me preparo, como yo entiendo. Y mi comprensión de Dios va a ser que yo realmente le adore o que yo sea un sacrílego. Pongo un ejemplo. Mañana los invita el presidente de la República. No importa que sea el señor Petro, pero los invita. A las 8 de la mañana, ¿a qué hora llegan ustedes? Ustedes se imaginan entrar al palacio, desayunar con el presidente. ¿A qué hora llegarían? Ustedes viven acá al norte. El palacio está en el centro. ¿A qué hora saldrían? ¿Cómo irían vestidos? O sea, uno dice la dignidad de un presidente, el palacio, los que están trabajando ahí. Ustedes se imaginan, lo recibe la Guardia Presidencial. De hecho, uno hasta mira su ajuar y dice, no, no hay una ropa bonita, me voy y me compro algo chévere. Si tuviéramos la posibilidad sería así, ¿o no? No es en serio, no importa quién sea el presidente, uno iría a Palacio Presidencial. Yo les digo una cosa, en el día del Señor es Dios el que está presente. Y si yo creo de Dios que Él es soberano, es todopoderoso, omnipotente, santo, misericordioso, lleno de gracia, bondadoso, airado con el pecado, no, pues mi comprensión de Dios va a hacer que yo le adore de una manera diferente. Cuando yo tengo un concepto de Dios es diferente. Los saduceos y los fariseos enseñaron a manejar la ley. Ah, no. Entonces, ¿cómo obedecemos el 6º mandamiento? Listo. Como dice, ellos entendieron no hacer nada. Entonces decían, si usted se come una manzana, usted no puede escupir las semillas al piso, porque si usted las... Recuerden que en esos tiempos no había pavimento. Usted escupía al piso, era tierra. Y si escupe la semilla en la tierra, ¿qué está haciendo? Sembrando. Entonces, para que no peque, usted tiene que simplemente coger la semilla y guardarla. Si usted se come un huevo, al otro día mata a la gallina. No, es en serio, ustedes se ríen, pero son normas ridículas. Tenían que contar 1900 pasos, porque el paso 2000 ya quebrantaban el mandamiento. Entonces usted salía de acá para donde fuese y tenía que estar 1, 2, 3, 4, 1999 y se sienta un rato. Porque usted no puede violar el mandamiento. El sermón del monte, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Devolvió el estándar de la ley a una comprensión correcta. Por eso cuando Él les dice aquí, yo soy la puerta de las ovejas. Los que antes que están de mí son ladrones y salteadores. ¿Qué hace un ladrón y salteador? O sea, usted se imagina, ¿qué haría Juan David si se sale ahí a comprar el pan y se encuentra con un ladrón? Corro. No, pero el ladrón lo para y... Hola, David. Ya lo tenían. Ya lo tiene, ya no puede escapar usted. ¿Qué quiere el ladrón de usted? Es algo de valor. Lo que tenga usted de valor. Los fariseos y los saduceos querían lo de valor de ellos. Pero aquí el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia.
¿Cómo tenemos vida realmente? Solo si creemos en Cristo y pasamos por esa puerta, porque pasamos a una novedad de vida, donde nuestra vida empieza a cambiar, pero empieza a cambiar de acá adentro hacia afuera. El domingo en la charla yo les decía, Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Las personas piensan que la fe es un acto religioso que no tiene que ver con la razón. Y este argumento que nos pone Jesús nos dice que la fe tiene que ver primero con la razón y mucho después con la emoción. ¿Por qué razón? Porque si yo entiendo que al creer en Jesús paso a una novedad de vida, mi vida tiene que cambiar, no a causa de mi esposa, no a causa del vecino, no a causa de mi padre, ni de mi madre, ni de lo que digan los demás, sino a causa de ¿quién? De nuestro Dios. Y el Señor Jesús es lo que está diciendo. A los ladrones, a los salteadores, ¿qué les interesa? Robar, asesino. Matar, robar. Exacto, pero ¿cómo les robaban los fariseos o los saduceos al pueblo? Enseñándoles una religión sin sentido, vacía, hueca. Ellos iban al templo, llevaban sus ofrendas, sus sacrificios, sus diezmos, y volvían a sus casas y seguían siendo los mismos malvados. Una esperanza. ¿Sí? Es como cuando, si ustedes llegaran a la iglesia y escuchan el sermón, les va a ir bien, el Señor les va a bendecir, el Señor es bueno con nosotros, estamos con Él, Él siempre nos defiende. Y usted sale, wow, ese es mi Dios. Y sale a seguir con su vida sin arrepentirse, sin convicción de pecado. Básicamente esto es lo que ellos hacían. Y el Señor Jesús dice, estos son ladrones, porque simplemente ellos vivían a costa de ustedes. ¿Qué le interesa al pastor en el caso de la vida cristiana? Al pastor físico que Dios pone. Discipularlos, aconsejarlos con relación a la palabra, mostrarles el camino de Dios. Porque Él está tipificando a su Señor. Recuerden que Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿me amas? Le hizo una pregunta y Pedro le dijo, sí te amo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Gracias, Pedro. ¿Me amas? No, es que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, yo te amo. Lorraine, cuando su esposo le pregunta, ¿me amas? ¿Usted qué le dice? Lave la loza. Te amo. Sí, dice, sí, mi amor, te amo. ¿Usted qué espera? Un beso, por lo menos. Sí, que te diga, yo también te amo. El Señor Jesús no hace eso. ¿Sabe qué dice? Dice, tú me amas, apacienta Mis ovejas. mis ovejas. Lave la loza. ¿Por qué razón? Porque si nosotros amamos a Jesús, invertimos nuestro tiempo, es en la iglesia del Señor, porque es el ejemplo del reino de Dios. Y lo hacemos incondicionalmente, no lo hacemos como por conveniencia. No es porque nos dan un salario, no es porque me va a ir bien, no es porque me vaya a sanar, no es porque me vaya a defender. No, simplemente porque Jesús me amó y me cambió mi vida. El cambio después viene después. Y uno ni cuenta se da. Y fíjense que esto suma lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El versículo 11. O sea, ya él dice, yo soy la puerta. Yo no dice, bueno, esa es la puerta, ya estoy dentro. Ahora él dice, yo soy el buen pastor. Hay una característica en Israel, porque era un tiempo de mucho pastoreo, de muchos pastores de verdad, de ovejas. ¿Sí? Entonces, cuando había mucho ganado, habían pastores que eran dueños de su ganado. Pero habían otros pastores que usted decía, oiga, chino, ¿qué está haciendo? ¿Nada? Camine. Me ayuda a cuidar las ovejas. Es un pastor contratado. Es un pastor que es por salario. A usted no le interesa. Mire, a usted le dan 100 ovejas a cuidar. Pero si tu vida está en peligro, por esas 100 ovejas, ¿usted qué dice? No, chino, es mi vida. A los pastores en ese tiempo se les contrataba y se les decía, se les voy a dar un salario
para proteger, porque ¿qué peligros había en el desierto de Palestina? Los lobos. Los lobos en Palestina no eran los lobos que nosotros conocemos, eran perros salvajes. Por eso para el judío el perro no es el mejor amigo del hombre. Es una contradicción, porque eran los enemigos, no es su mascota tampoco, eran enemigos del ganado. Ellos andaban en jaurías. Entonces los perros eran muy agresivos, esos lobos eran agresivos. Y el asalariado, él llevaba 2 herramientas, un cayado y una vara. No, Una era con una horqueta así y decía, venga para aquí mi ovejita. Y él, ¿sí? Es un callado. Una vara mucho más gruesa. y que tiene una curva. No, perdón, el cayado es la que tiene la curva para traer y separar las ovejas. Y la vara era un tronco más duro, más grande, porque si aparecía un oso o un lobo, uno cogía al lobo o al oso a palo. Pero si aparecía más de un lobo, el pastor asalariado tenía la facultad de decir, apareció más de un lobo y yo tenía que proteger mi vida. El ganado no es mío, el ganado es tuyo. Acá lo que el Señor Jesús está diciendo, está haciendo una comparación extraordinaria para que entiendan ellos, y le dice, yo soy el pastor que si aparece un lobo yo los defiendo. Si aparecen 2 yo los defiendo. Si aparecen 3, 4 lobos yo los defiendo, así me cueste la vida. O sea, Él no solamente no nos está diciendo, o sea, Él nos dice mejor en su palabra, yo te garantizo que si tú entras por mí al redil, Yo voy a cuidar de ti. tú entraste a la salvación. Eso es lo que dice. Pero a partir de que tú estás en la salvación, yo voy a velar por ti. ¿Por qué razón? Porque cuando usted entra al redil del Señor, Él mismo nos está pastoreando. Miren, todas las circunstancias que hemos vivido, buenas y malas, nos han conducido hasta aquí, hasta hoy. Yo no dice, pero Señor, ¿por qué tuve que pasar por todas estas? Yo no sé cómo habrá sido su vida, pero hemos pasado muchas cosas, buenas y malas. Hay cosas que nos hubiéramos gustado ahorrarnos, las malas experiencias, las malas decisiones, pero son necesarias. Porque a partir de ahora vamos a experimentar el cuidado del Señor. Y el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ahora, ¿cómo evaluamos a un buen pastor? Que no es asalariado. Que da la vida por las ovejas, exacto. Y Él lo demostró porque Él fue a la cruz para rescatarnos, para traernos. O sea, Él no solamente fue y nos buscó, Él nos compró con su sangre. Por eso yo les digo, el domingo, ¿qué concepción de Dios ustedes tienen? ¿Por qué yo vengo el domingo? Miren, con mi esposa estuvimos el domingo y con el diácono y con Jenny, y por lo menos para mí me hizo falta mi iglesia. Porque acá están las ovejas que Dios puso, no porque yo sea el pastor, sino porque son mis hermanos. Estuve con hermanos muy queridos. De hecho, cuando uno va a una iglesia de visita, uno no hace nada. A uno lo sientan, le atienden, le llevan el agua, le llevan el tinto, le llevan la comida, lo saludan bonito, todo el mundo tiene, ay pastor, muy bonito todo esto. ¿Sí o no? Y los que van con el pastor están bien, bien atendidos. Es un privilegio. Pero no hay nada como estar en casa. No hay nada como saludar a los hermanos, pensar en cada uno de los que están. Si habrá ido, no habrá ido. El Señor Jesús en el versículo 12 sigue diciendo, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y es aquí donde uno sabe quién es pastor dentro de la iglesia. Ahora estoy hablando del pastor humano. ¿Por qué muchos dejan de pastorear? Por sus luchas, por sus pecados, por las circunstancias, porque no tienen plata, porque le hicieron el feo, porque lo traicionaron, porque lo abandonaron. El verdadero pastor tiene su casa,
tiene las ovejas que Dios le encargó. El Señor Jesús vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Sabe por qué dice él, yo conozco mis ovejas? Porque nosotros hacemos una relación con él. ¿Cómo se identifica una relación, Yojitan? ¿Sí sabe lo que es una relación? ¿Usted cómo sabe que su papá es su papá? No, dígalo en serio, piense. ¿Cómo usted sabe que su papá es su papá? De pronto lo recogieron a usted y lo encontraron en una caja de zapatos. Wow. No, porque mi papá estaba a mí con mi mamá. O sea, su papá durmió con su mamá y usted nació. Yo sé, pero ¿cómo sabe en la vida? Sí, eso es verdad. Pero con los años, ¿cómo usted sabe que él es su papá? ¿Qué ha hecho ese hombre para que usted sepa que es su papá? Él me quiere. Él te demuestra amor. ¿Cómo te demuestra amor? Abrazándome. Te abraza, te escucha, está contigo en las buenas y en las malas, vela por tu comida, vela por tu sustento, por tu abrigo, está pensando en tu educación, cuando te portas mal te corrige. Es lo mismo que hace el Señor Jesús con nosotros. Es que quien no está dentro de un redil, yo no puedo decir yo creo en Dios a mi manera. Sí, sí se dan cuenta que ser cristiano es estar en una iglesia y ser cuidados por aquel que dice yo soy el pastor. Y el Señor, Dios en su palabra, en el Antiguo Testamento, dijo a través de Jeremías, si no me equivoco, yo daré pastores conforme a mi corazón. O sea, hombres que realmente son de Dios, que no están diciendo, oye, tú me debes. O que estén por interés. Porque el que está por interés, por plata se juega y por plata se va. O por plata se queda. El Señor Jesús dice, yo conozco mis ovejas. Y lo que tú dijiste, Yojitan, eso se llama relación. Porque cuando tú ves que tú tienes un papá, no es porque te parezcas a él o no, sino porque él está en función de ti y tú estás en función de él. Cuando él llega, tú lo saludas. Cuando él necesita algo, tú vas y lo asistes. Cuando tú requieres un consejo o una ayuda, ¿a dónde vas? Donde él. ¿O no es así? Lo mismo tenemos que hacer con nuestro Señor Jesús. Es el único que nos puede dar realmente una verdadera familia. Una familia que somos apreciados a pesar de lo que somos. Porque muchos de nosotros somos malos, somos infieles, desleales, inconstantes. Yo nunca he visto que en la iglesia, por decir, uno llegue después de 2, 3 domingos que no llegó y que lo acusen. Quien se ha ido y ha faltado a la iglesia por tiempo y ha vuelto, ¿cómo lo reciben? Con alegría. Con cariño, con alegría, pero es el mismo Dios a través de personas amándonos. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el que conozco mis ovejas y las mías me conocen. Usted podrá salir de su iglesia e ir a buscar otro pastor, no lo va a encontrar. Y no porque el pastor que tenga sea buena gente o bueno, sino porque Dios se lo dio. O sea, se imagina Johan diciendo, ay mamita, búscate un papá mejor. ¿Sí sería capaz? ¿Lo estás pensando? No. Esto es muy interesante, queridos hermanos, porque el Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, nos pone en un lugar para ser amados, para ser sostenidos, para ser reconocidos. Y es donde escuchamos su voz y le conocemos que Él está en medio de nosotros. Y Él dice el por qué. Miren, versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y esto debe ser contundente. ¿Por qué estamos aquí? Hay una realidad. Dios Padre, que es invisible, que no lo conocemos, que nunca lo veremos,
nos conoció primero. Él hizo algo extraordinario. Vamos a pensar que esto es un regalo. Y Dios Padre le dijo a Jesús: yo te regalo este grupo de personas. La Biblia usa una metáfora, son las ovejas del Señor. El Señor Jesús, ¿cómo recibe estas ovejas? Sucias, cochinas, heridas, llenas de garrapatas. Estaban perdidas en el mundo. Estaban perdidas en el mundo. ¿Y el buen pastor qué hace con la oveja perdida? Le sana las heridas, les pone aceite, las cuida, las limpia, las engorda, las pone bonitas. Toda persona que llega a la iglesia empieza a cambiar su forma de caminar, de hablar, de vestir, de comportarse. Y uno dice, ¿y esto a son de qué? ¿A son de qué cambiamos? De lo que Dios está obrando en nuestro corazón. Él nos está convenciendo. Él conoce sus ovejas. Pero entonces, ¿por qué Jesús está pastoreando nuestro corazón y nos está limpiando y nos está sanando? Porque Él un día tiene que presentar estas mismas ovejas al Padre y decir, Señor, aquí está esta oveja. ¿Usted se imagina una oveja? ¿Cuántos años tienes de cristiana? Como 19 años. 18. Listo. Usted se imagina, hace 19 años Raquelita llegó y el Señor Jesús dice, Padre, mire, ahí está esta ovejita, está igualita hace 19 años, con las mismas heridas, las mismas garrapatas, lánguida, sin lana. No, Él la presenta hermoseada, santificada, cuidada. Él da la vida por sus ovejas. ¿Y qué asegura aquí en el versículo 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, les explico por qué dijo esto el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nació en un contexto judío de religiosos. Religiosos que decían, yo soy judío y por ser judío yo soy salvo. Y el Señor Jesús le dijo, no. Tú eres salvo si crees en Jesús, porque esa es la puerta para entrar. Y eres oveja del Señor si oyes la voz de Jesús. ¿Para qué escucha uno la voz? Para seguirlo. ¿Para qué? hacerla. Seguirlo. Para seguir, para obedecer. ¿Sabe usted qué tal? Usted dice, venga pastor, viene en estos días, deme un consejo. Y usted hace todo lo contrario al consejo. Usted no sería una oveja. La Biblia, sí, claro, el problema de las cabras es que las cabras saltan y nunca se convertirán en ovejas. Ahora es como Cabra es cabra. Eso de, no, es que hay una canción cristiana que por ahí, había una cabrita. ¿Se acuerdan? Que después se convirtió en ovejita. No, eso no pasa. La oveja es oveja y la oveja cuando está en el mundo está perdida. Cuando está perdida está descuidada, herida, maltratada, flaca, lánguida, enferma. Y cuando el Señor la trae a su redil, a su iglesia, empieza a cambiar y uno empieza a ver la hermosura. Uno cuando empieza a ver los que llegan del mundo, llegan, ¿cómo llegan? Mal vestidos, malacarosos. no, oiga, piercing. No, el otro, no, yo no he dicho eso. No, el otro día, ¿cómo fue? Alguien me dijo, y esa ñera, no, pero no estaban pensando en Lorena, estaban pensando en otra persona. No se preocupe. No, es que yo escuché de alguien que dijo eso. No, sí, no, eso dijeron, pero no es de nadie que está acá. Pero entonces lo curioso es que dijeron, pero miren, una persona cuando viene del mundo viene de toda manera porque no anda descuidado. Amanecido, trasnochado, mal de salud, emocionalmente mal, con el corazón dañado o soberbio. No, hay algunos que llegan muy bien vestidos, pero eso, mejor dicho, llegan mostrando que ellos tienen plata, que son los mejores. Son cosas que uno no puede considerar. No, y eso es terrible. Pero cuando uno va creciendo en el Señor, uno va viendo una obra donde el Señor nos va enseñando mansedumbre. Se le caen las impurezas.
somos limpiados de nuestras impurezas. Pero el Señor Jesús le dijo a los judíos, vengo por los que son salvos dentro de los judíos, que son ovejas perdidas, pero tengo otras ovejas perdidas afuera. Se refería a no judíos que el Señor iba a añadir. Y lo interesante es que Él también las conoce y que estas ovejas, como están perdidas, iban a oír la voz de su pastor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. Eliana, ¿cómo dijo el versículo 17? Un padre. Por eso me ama el Padre. Hay que estar atentas, hija. Las ovejas escuchan la voz del pastor, no del diablo que los está distrayendo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo quiero saltar Está declarando toda la potestad. al versículo 25. No es parte de nuestro estudio, pero me parece que no debemos dejarlo por fuera. Os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, yo quiero terminar tal vez y abrir la discusión, porque nuestra vida va a manifestar si somos ovejas o si no somos ovejas, porque podemos ser ovejas recién llegadas. Las ovejas recién llegadas encontradas están algunas enfermas, heridas, en mal estado de nutrición, o si hemos sido salvados de las garras del mismo lobo en un estado bastante maluco. Pero las ovejas que ya estamos dentro del redil con tiempo, el Señor, ¿qué ha estado haciendo? Sanando, curando, alimentando bien, velando. Hay tres razones fundamentales que nosotros tenemos que entender de nuestra vida, que somos nosotros dependientes de Dios. Sin Dios nada podemos hacer, sin su palabra nada podemos hacer, sin fe nada podemos hacer. Necesitamos aprender que somos dependientes de Dios, por eso estudiamos la palabra, por eso hoy estamos aquí. Esta es nuestra clase número 20. Muy bien. Ya el Señor nos permitió entrar por la puerta. Creemos en Él. Ahora tenemos que aprender a escuchar su voz. Hay muchas voces en el mundo que nos hablan del diseño de cómo criar hijos, de cómo tener matrimonios, de cómo tener una vida, de cómo trabajar, de cómo estudiar. Pero solo hay una voz que nos dirige al Padre. Y eso tiene que cambiar nuestra vida y es para nuestro bien, es para sanar, es para realmente ser felices. Y Dios nos está dando razones. ¿Para qué? Para que hoy tomemos decisiones. La decisión es consagrarnos al Señor. Hoy nos tenemos que salir animados. Si yo estoy escuchando la voz de mi pastor, del Señor Jesús, lo hacemos a través de su palabra. El pastor puesto en la iglesia simplemente es un siervo inútil, que repite y enseña lo que Dios dice que debemos enseñar. Y la labor es llevarlos a Jesús, a que confíen en Jesús, para que sus vidas sean sanadas, para que sus vidas sean fructificadas, para que ustedes realmente vean frutos dignos de arrepentimiento. Los únicos beneficiados, ¿quiénes son? Son las ovejas. Y saber que en el proceso que nosotros estamos siendo sanados, Dios está añadiendo a otro. Es que esto es importantísimo, porque a veces uno dice, llega y uno empieza a juzgar. Oiga, y entró mal vestido.
Y a veces uno olvida de lo ñero que uno era. ¿Es en serio? El viejo hombre. No, yo no estoy mirándole a usted, estoy mirando a todos. No, es que es en serio. Yo cuando vivía sin Cristo, eso era terrible. Orgulloso, jactancioso, prepotente, no me dejo. Y ahora el Señor me ha enseñado a depender de Él. A decir siempre si el Señor quiere. Miren, aún uno dice, yo voy a pecar. Señor, no me dejes. Si el Señor quiere, no me metas en tentación. Es en serio. Si usted va a pecar, usted dice, Señor, no me metas en tentación, guárdame del mal. Amén. Amén. Del mal, amén. No hagas eso. Por eso del mal, por eso. Entonces, miren lo interesante. Yo quiero que nosotros vean. Entonces, el Señor Jesús es la puerta. Él es nuestro pastor y Él nos conoce. Como Él nos conoce, Él sabe qué alimento nos da, sabe dónde vamos a vivir, sabe qué no nos tiene que dar, qué nos tiene que dar, y que nosotros debemos estar preocupados que Dios está añadiendo a otros. Está añadiendo a otros. O sea, el proceso no termina. La pregunta es, ¿ustedes están viviendo como cristianos, como ovejas del Señor? Porque si estamos viviendo como cristianos, hay un énfasis aquí. ¿Y saben cuál es el énfasis? Oír la voz de Jesús. Loraine, ¿cómo se escucha la voz de Jesús? No. Entendiendo su palabra. Ah, sí, eso sí. Es que las ovejas no hacen, si no hacen me. No, uno escucha la voz de Jesús por su palabra. Él cómo nos escucha a nosotros a través de la oración. Tenemos que aprender a orar porque es fácil orar por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos en Cristo Jesús, amén. Señor, gracias por el día en Cristo Jesús, amén. Señor, gracias por el trabajo en Cristo Jesús, amén. Eso es fácil, pero aprender a orar es hablarle a Dios. Señor, tú sabes mi sufrimiento. Señor, tú sabes mi tentación. Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando. Señor, gracias porque pasé por estas cosas. Gracias porque no pude hacer esto. Gracias por... La Biblia dice que hay que acercarnos a Él en oración con súplicas. Abre, hijo, porque... Con acción de gracia. Sí, con acción de gracias. Mis amados hermanos, yo les voy a decir algo que es importante. Las circunstancias de nuestra vida muchas veces no van a hablar de la realidad de nuestra vida. ¿Qué es una circunstancia? Algo momentáneo. Pues sí, algo puedo ver. Me quedé dormido. Hoy me quedé dormido, es una circunstancia. Eso no significa que yo sea impuntual. Si me quedo dormido todos los días, eso sí es que soy perezoso y flojo. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es la realidad, Juan David Ávila, de aquel que pasó la puerta, que Jesús es su pastor y que conoce y oye la voz de Jesús? Volví a nacer de nuevo. Muy bien, que volvió a nacer de nuevo. Esa es nuestra realidad. Si hoy me robaron, si hoy me regañaron, si hoy me enfermé, si hoy me caí, si hoy me rechazaron, No te va eso es una circunstancia. no va a decir oveja. Si hoy no me fue bien en los negocios o en el trabajo, si hoy mi vida estuvo en peligro, eso es una circunstancia. ¿Cuál hay otras circunstancias? Hoy me gané la lotería, hoy me dieron un premio, hoy me ascendieron, hoy me fue muy bien en los negocios, hoy me fue bien en el amor. Eso es una circunstancia, eso no define mi realidad. Eliana, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué soy una oveja? Que somos ovejas del Señor. Que nuestra vida está en las manos de un buen pastor. Él ya dio, Él probó que somos suyos, porque fue y murió. Yo pregunto, solo es esto. ¿Cuánto valemos para Jesús? Nosotros.
Su sangre. Su sangre, su vida. Él vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos. ¿Por qué no dar nuestra vida mortal, que es cortica, por todo lo que Él ya ganó para nosotros? Hoy el desafío es ese, saber que estamos dentro del redil del Señor, que Él nos está cuidando bien, que las circunstancias son esas circunstancias, sean buenas o sean malas, porque el Señor Jesús es nuestro Dios. pastor. El énfasis de hoy es, ¿sí? Él nos ha dado como nuestro pastor una vida nueva. Y esa vida tiene que ver con la eternidad. En abundancia. En abundancia. Preguntas, aportes. Me quedó muy claro. Yo también. Y animados. Yo les quiero decir, inviertan en el reino de Dios. El Señor nunca volverá con su mano vacía para nosotros. Porque Él mismo nos está animando, nos está convenciendo de adentro hacia afuera. De hecho, al darnos la fe nos da una nueva vida. Nos da nuevos motivos por qué vivir, por qué despertar mañana. Nos bendice porque nos hace diferentes. Nos da un gozo y una felicidad que no nos dan las personas. Las personas por lo general siempre nos decepcionan. No importa cuánto las amemos. Hoy yo los quiero desafiar a eso. A que escuchen al buen pastor. Él dio su vida por nosotros. Y aunque Él dio su vida por nosotros, lo hizo por agradar al Padre. Y nos regaló la vida eterna. Hay que seguir. Hay que seguir. Y cuando vean llegar a otros en la iglesia, háganse una pregunta. Llega alguien por la iglesia. Llega su peor enemigo por la iglesia. ¿Ustedes qué pensarían? No, pero si Dios lo añadió, si es una oveja del Señor, ese que era nuestro enemigo, llega herido, lastimado, lleno de garrapatas, enfermo, porque estaba en el mundo. Si Dios lo añade o añade a un enemigo de la vida, ¿en qué se convierte? En oveja, en hermano. En oveja, en nuestro hermano. Miren, eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo salió a matar cristianos. Camino a Damasco, el Señor Jesús le dijo, ¿Por qué? sígueme. Sí, le dice, ¿por qué me persigues? Y le dijo, sígueme. Y el apóstol Pablo se cayó. Y él creyó y el Señor lo trajo, lo añadió al redil. Claro, cuando él llegó a la iglesia, todo el mundo estaba asustado, porque llegó el asesino de cristianos. ¿Ustedes se imaginan qué prueba tan difícil? Hoy yo les quiero decir, tenemos que empezar a vivir la vida cristiana confiando y dependiendo del Señor. ¿Cómo se hace eso? Oyendo la voz De Dios. del buen pastor. Del buen pastor. Con plata, sin plata, con salud, sin salud, con casa, sin casa, con riqueza, sin riqueza. ¿Cuál es nuestra realidad? Que somos ovejas del Señor, lo que significa hijos de Dios. Preguntas, aportes, diácono. Aquí hay algunas aplicaciones. Diácono, pues quedó sin palabras. Vamos a ver. Claro, entonces no hay palabras. Acá dice lo siguiente, aplicación. Luego de leer y estudiar este tema, debo revisar cómo está mi vida con relación a la vida de Dios que me ha dado. Me corresponde reconocer que he estado buscando la vida plena y segura en otras fuentes que no son la verdadera. Pido perdón por no ir a Jesús, entrar por Él, ser guiado por su tierno abrazo, también por no reconocerle y amarle como Él en su infinita gracia me ha amado. Interesante, ¿no? Por eso muchas veces estamos decepcionados.
Estamos buscando la felicidad en otras cosas. En el dinero, en las personas, en los triunfos propios. Y eso es equivocado. Meditación. Me formulo las siguientes preguntas de reflexión sobre el tema de la lección. ¿Estoy disfrutando la vida abundante que Dios me da? ¿Ustedes qué piensan? ¿Están disfrutándola o no? ¿O están aprendiendo a disfrutarla? Estamos aprendiendo. Tatus, ¿cómo estás? ¿Estás aprendiendo a disfrutar la vida en Cristo? Muy bien. He reconocido y aceptado que solo hay una entrada al reino de los cielos, la cual es Cristo. Muy bien. Estoy siendo pastoreado y guiado y consolado por las amorosas manos de Jesús. Ahora, miren, esa pregunta es muy chévere. Uno dice sí, pero eso solo ocurre a través de una iglesia. Una iglesia que está preocupada de que mi vida en mi casa, en mi hogar, sea la manera de Dios. No es para decirme, estás bien, China. ¿Sí se dan cuenta? Hay lugares que no les importa. Predican y ya. Amados hermanos, miren, estas meditaciones nos deben llegar al corazón. ¿Le estoy conociendo y descansando solo en su amor seguro e incomparable? Denisita, ¿cómo nosotros descansamos en el amor de Dios? Pensando en lo que nos pasa. El Señor Jesús dijo algo muy importante sobre el amor. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dio? ¿Cómo yo disfruto? Miren, yo le voy a decir una cosa interesante. ¿Cómo llega la provisión de Dios para nosotros? Por medio de personas. Sí, por medio de personas, pero es por medio del trabajo. Dios, ¿cómo me ama? Cuando me da trabajo. O sea, no es en el aire. O sea, no es como que yo soy cristiano y me conduce ahí debajo de una mata y encuentro la plata. No, yo tengo que trabajar. ¿Cómo yo sé que me ama Dios? Cuando mi esposa me ama a la manera que Dios dice. Cuando mis hijos me honran a la manera que Dios dice. ¿Sí se dan cuenta? Es que el amor de Dios no es mágico. Es muy fácil que nos amen las personas que están alrededor nuestro cuando hay conveniencias. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando es muy conveniente nos regalan bonitas cosas? Pero cuando nos regalan por gratitud, cuando hay detalles por gratitud, uno se siente amado. Miren, Tatiana hizo algo extraordinario el otro día. Yo le presté una chaqueta y ella me la devolvió. No una, le presté 3, pero en diferentes momentos. Y luego me las devolvió pasadas por lavandería. Yo no le pedí que me las pasara por lavandería. ¿Pero qué implica eso? Gratitud. ¿Quién le dijo? Yo no le pedí. Pero eso es gratitud. Y eso es amor de Dios. Ahora, yo les digo porque es que esos ejemplos deben ser seguidos. A veces nosotros pensamos que el amor son emociones, besitos, mi vida, te amo, te quiero. No, las palabras aguantan lo que sea, el papel lo que sea, las acciones son las que definen el amor. Porque para yo amar a las personas yo tengo que sacrificar muchas cosas mías. Eso es lo que nosotros, Yojitan, hacemos por los hijos. Vamos a trabajar mientras que ellos solo van a estudiar y a jugar. ¿Tú tienes comida en tu casa? De la misma manera. Pero ¿cuál es tu manera de agradecer? Saludar a tu papá, honrar a tu mamá, obedecerles, atenderles. De eso es lo que se trata. Es que yo a veces pienso que estas preguntas, dice, ¿tú amas a Jesús? Sí, yo amo a Jesús. ¿Y Dios te ama? Sí, Dios me ama. No, pero ¿cómo? Finalizo. ¿Debo compartir la verdad de Cristo con otras personas esta semana? ¿Por qué razón? Porque Dios me amó. El único bien que necesitan las personas afuera es que Dios los ame, que se reconcilien con Dios. No es resolver sus problemas. ¿Cuántos impíos usted ha aconsejado? Muchos. Y solucionan a veces su problema cuando hacen caso, pero siguen igual de perdidos y con más problemas.
Porque el problema de ellos no es solucionar un problema, es que no conocen ni tienen temor de Dios. Hay que aprender a descansar en la nueva vida que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por vivir la vida en Cristo. Amén. Amado Señor, buen Dios Padre, venimos en el nombre de Jesús para darte las gracias por conocernos en Cristo, por buscarnos y añadirnos a tu redil, Señor, en Cristo. Y porque nuestra vida está segura, Señor, dentro de tu rebaño. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, a obedecer tu voz. Y gracias, Señor, por dar la vida por nosotros, por preservar nuestra vida de los peligros de la tentación. Y ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra para que tú sigas añadiendo ovejas a este redil. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.